Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito de MUT de arbitraje. En esta sesión contamos con la presencia virtual del doctor José Espinosa, y nos expondrá el tema de la teoría del caso y la construcción de las pretensiones según arbitraje. El doctor José Espinosa es director académico del Instituto Peruano de Arbitraje, secretario arbitral en procesos arbitrales ad hoc, comerciales y en contrataciones del Estado, miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades, es expositor en conferencias sobre arbitraje, contrataciones públicas y derecho empresarial. Escribió diversos artículos sobre arbitraje, contratación pública y derecho empresarial. Doctor José Espinosa, eh, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de B-Lawyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso gratuito de Mundo de Arbitraje. Estamos muy contentos por ello, es muy grato contar con usted. Estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Anderson. Tengan todos muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Bill Lauyer, a Fabián y a Anderson por la gentil invitación que me cursaron para participar como expositor de este curso que están organizando denominado Los MUTs en el arbitraje. Bueno, en segundo lugar, establecer digamos, una suerte de mecánica. Yo no quiero que esta sea una sesión más en la que el expositor vaya a dar una exposición de manera individual. Sí me gustaría que en la medida de lo posible ustedes puedan participar activamente, toda vez de que el tema que vamos a desarrollar no es un tema eh, sobre el que exista, digamos, alguna discusión doctrinaria, como lo podría ser la naturaleza jurídica del convenio arbitral, en la que puedas encontrar a libros y autores que te hablan sobre la naturaleza contractual del arbitraje, o la naturaleza jurisdiccional, o la naturaleza mixta, etcétera. En realidad, cuando nosotros hablamos de los moods del arbitraje y cuando nosotros hablamos de la elaboración de la teoría del caso y la construcción de las pretensiones, más que hablar de teoría y de debate jurídico, nosotros vamos a conversar sobre cuestiones prácticas y sobre recomendaciones que deben de seguir para poder elaborar una teoría del caso y para poder construir las pretensiones que finalmente van a presentar en un arbitraje. Teniendo en cuenta este antecedente, sí es importante que ustedes puedan compartir sus preguntas en tiempo real y no esperen a que finalice mi exposición para que puedan realizar sus intervenciones. Pueden realizar sus intervenciones mediante el chat, o si es que tienen habilitado el micro, también pueden abrir su micro y formularme la pregunta. Para mí eso estaría muy bien y mantendría una dinámica en esta reunión que va a durar entre 30 a 45 minutos. Bien, ustedes ya han tenido varias sesiones del arbitraje, entonces están familiarizados sobre lo que es el arbitraje. Ustedes tienen conocimiento de que el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de controversias, alternativo al principal mecanismo de resolución, que es la del Poder Judicial. Ustedes ya saben que en un proceso judicial, un juez un juez o una sala que está conformada por un conjunto de jueces son los llamados a poder resolver una controversia emitiendo una sentencia luego de haber seguido un proceso judicial. Algo similar ocurre en el arbitraje, solo que los componentes son distintos. En el arbitraje tenemos un proceso arbitral y en el arbitraje, en lugar de un juez, nosotros tenemos a un árbitro o a un colegiado de árbitros quienes van a ser los llamados a resolver la controversia. Pero a diferencia del Poder Judicial, en el que el juez resuelve la controversia mediante la emisión de una sentencia, en el arbitraje el tribunal arbitral resuelve la controversia emitiendo un laudo arbitral que tiene una calidad de título ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve y por qué es importante que nosotros conversemos sobre la teoría del caso? ¿Por qué es relevante de que tanto los estudiantes como los abogados tengan en claro el cómo diseñar, el cuál es la finalidad, el cuál es el objetivo de la teoría del caso? Pues bien, la importancia va a radicar en que la teoría del caso le va a servir al abogado para poder crear una línea argumentativa, ya que va a reunir una serie de requisitos, pero que al final va a tener como objetivo
el poder generar una credibilidad a la hipótesis que planteas frente a un tribunal arbitral y que finalmente el tribunal arbitral crea tu hipótesis, crea tu teoría del caso y puede emitir un laudo arbitral en favor de la teoría del caso que tú estás presentando. Entonces, la importancia de la teoría del caso radica en poder identificar y en poder explicar de manera simple, sencilla, por qué tú tienes la razón en el caso. Ahora, como nosotros estamos hablando de los moods en el arbitraje, es importante que nosotros tengamos presente, como ya seguramente algunos expositores que me han antecedido les han podido haber comentado, que los moods del arbitraje sirven como un espacio académico para que los estudiantes de derecho puedan participar de una simulación de un juicio arbitral. Y de esta manera los estudiantes pueden adquirir destrezas legales tanto en la etapa de redacción como en la etapa oral de un mood de arbitraje. Para eso sirven los moods de arbitraje. Y en realidad esta es una iniciativa académica muy buena, toda vez de que en la mayoría, bueno, en las universidades se enseña el curso de metodología de investigación o cursos de investigación jurídica, pero muchas veces en los cursos no se te enseña a redactar directamente una solicitud de arbitraje, a redactar un memorial de demanda, a redactar un memorial de recusación de un árbitro, a redactar un memorial de contestación a solicitud de arbitraje, o una respuesta a una recusación, o un memorial donde formules objeciones jurisdiccionales, mucho menos, o en algunas ocasiones, en algunas universidades, probablemente sí, eso ustedes se harán la pregunta si en sus universidades o cuando eran estudiantes lo han tenido acá, se ha realizado. En pocas ocasiones se realizan simulaciones de audiencia y mucho menos simulaciones de audiencias arbitrales en la cual los estudiantes tengan la posibilidad de poder oralizar y explicar la teoría del caso y formular alegatos que traten de convencer virtualmente a un tribunal arbitral. Es debido a ello que es importante que se desarrollen los moods de arbitraje y que si ustedes son estudiantes de pregrado puedan participar de este tipo de espacios académicos, porque cuando uno ya ingresa al campo laboral, eh, es importante que uno ya maneje algunas destrezas legales escritas y orales. Eso no quiere decir de que cuando tú ya entras al campo laboral vas a ir a litigar una audiencia. No me refiero a ello. Pero sí es importante que tengas destrezas de saber cómo redactar un escrito, saber cómo crear una línea argumentativa en un escrito, saber cómo diseñar una teoría del caso en escrito. Y desde luego, quizás tú no vas a tener la oportunidad a corto plazo de poder participar en una audiencia y exponer tu teoría del caso, pero en las reuniones internas que tengas con tu despacho, con tus abogados, con los abogados del despacho, sí van a haber reuniones internas de intercambio oral de lo que se trata el caso. Y obviamente si es que tú ya tienes un manejo de destrezas legales en oratoria que te brindan los cursos de arbitraje, te va a ser más fácil poder participar de estas reuniones internas y por lo tanto, digamos, ascender de manera más sencilla en el campo laboral en el que tú te estés desempeñando. Como verán, los MOOCs generan muchos beneficios para los estudiantes y debido a ello es importante que ustedes puedan participar de este tipo de espacios académicos. Teniendo en claro para qué sirve el MOOC, deben de tener en cuenta que los MOOCs lo que se hace es simular un caso hipotético, un caso no real, un caso ficticio, un caso creado por los organizadores y que en base a ese caso hipotético, lo que tienen que hacer los estudiantes, en primer lugar, es diseñar una teoría del caso. Porque si te pones a redactar un memorial sin haber diseñado una teoría del caso, estás perdiendo el tiempo. Lo primero que tiene que hacer el estudiante es diseñar una teoría del caso antes de escribir su memorial de demanda. Ahora bien,
para poder elaborar la teoría del caso, ya teniendo en cuenta y volviéndoles a repetir, de que la importancia de la teoría del caso va a radicar en crear una línea argumentativa convincente al tribunal arbitral de que los fundamentos o que la tesis que tú le estás exponiendo al tribunal, tanto en la etapa escrita como en la etapa oral, te deben dar la razón a ti y por lo tanto el laudo arbitral debe salir favorable a tu persona. Teniendo en cuenta esta importancia de la teoría del caso, hay que aterrizarla a los moods en el arbitraje. Eh, cuando tú estás en un cuando tú estás en un mood, en un arbitraje, tú debes de tener en cuenta de que el caso es ficticio, el caso es construido. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer para poder elaborar la teoría del caso es poder realizar una adaptación del relato fáctico de la teoría del caso, ¿ya? Y adaptarlo a cuestiones jurídicas que te permitan generarle una convicción al tribunal arbitral o al jurado que tú tienes al frente, ¿no? En pocas palabras, lo que tú tienes que hacer al momento de exponer tu teoría del caso es explicar fundamentalmente por qué el tribunal arbitral tiene que darte la razón y por lo tanto tú tienes que ganar el caso. La teoría del caso en ese sentido va a apelar al intelecto y al intelecto del tribunal arbitral, ¿ya? Que también se va a ver visto, influenciado por la manera en la que tú presentas la teoría del caso. Tú puedes haber diseñado una buena teoría del caso de manera jurídica, pero importa también cómo tú presentas la teoría del caso, con el famoso dicho de qué trata el caso. Normalmente los escritos pueden comenzar explicando de qué trata el caso, o sea, presentando tu teoría del caso, eh, apelando un poco a que tú te estás viendo obligado a acudir al arbitraje por el incumplimiento de la contraparte. De alguna manera esto es lo que se conoce como apelar a las emociones del tribunal arbitral. O sea, es decir, no solo tienes que elaborar una buena teoría del caso, sino tienes que presentarle adecuadamente la teoría del caso al tribunal arbitral. Es distinto que un tribunal lea un memorial en el que vea de que que la parte está solicitando una demanda en la que se declare que la parte demandada ha incumplido el contrato y que producto de ese incumplimiento se debe declarar la resolución del contrato y producto de la resolución del contrato se debe ordenar el pago de una indemnización a favor de la parte demandante. El tribunal dirá, ok, pero es distinto si tú presentas tu teoría del caso explicando que tú te has visto obligado a tener que acudir al arbitraje, a cerrar, no sé, pues no, la construcción de un hospital o la construcción de un colegio y que ese colegio ha quedado inoperativo por culpa y responsabilidad exclusiva de la parte demandada y que producto de esos incumplimientos el colegio o el hospital no puede operar, se te ha resuelto el contrato, tú te has visto obligado a tener que asumir costos, ¿ya? Se te ha ejecutado una carta fianza y has tenido que venir a recurrir al arbitraje a que se dicte un fallo justo en el que se reconozca que tú no has incumplido el contrato y que se te debe pagar una indemnización porque tú has realizado una inversión para la construcción, has tenido que pagar sueldos, has tenido que realizar despidos, es decir, ha afectado la cadena económica de la empresa que tenía que ejecutar el contrato. Entonces es importante que tú también, cuando expliques tu teoría del caso, apeles un poco al tema de las emociones en el sentido de que le hagas ver al tribunal arbitral que te has visto obligado a acudir al arbitraje por causa imputable a la contraparte. Eso es importante, pero no debemos caer tampoco en sobredimensionar el tema o llevar el tema al extremo de la narrativa en el que nosotros digamos que sí, victimizarnos. Eso también al tribunal arbitral no le va a gustar, no le va a gustar que la parte se victimice de manera tan expresiva, de manera tan abierta. Entonces hay que tener cuidado de la manera como nosotros vamos a presentar esa teoría del caso.
En pocas palabras, la teoría del caso nos va a servir a nosotros para crear una historia persuasiva con significado relevante jurídico sobre los hechos y sobre las pruebas que nosotros hemos presentado, amparándonos en una ley dentro de un proceso arbitral para que el tribunal arbitral falle a nuestro favor. Para eso va a servir la teoría del caso, para crear una historia persuasiva para poder presentar nuestra hipótesis ante el tribunal arbitral. Y esta teoría del caso, estimados participantes, eh, eh, perdón, me había entrado una llamada, pero entiendo que ustedes me están escuchando bien. Esta teoría del caso, estimados participantes, eh, va a servir para poder crear esta historia persuasiva, para poder presentar esta teoría ante el tribunal arbitral. Pero no hay que pensar, estimados participantes, que esta teoría del caso es elaborada por el gerente de la empresa, por el administrador del contrato, por el ingeniero que trabaja en la obra. Esta teoría del caso en realidad va a ser trabajo del abogado que va a elaborar la demanda. Justamente, digamos, la parte bonita de ser el abogado litigante es en poder elaborar esta teoría del caso. Obviamente, para elaborar esta teoría del caso, nosotros vamos a tener que conversar, reunirnos con el administrador del contrato, con el ingeniero, con el gerente, con todos los que han participado en el contrato. Pero producto de esa recopilación de hechos, de esas reuniones que nosotros tenemos, es que el abogado justamente va a diseñar esta historia persuasiva y va a ser al fin el trabajo del abogado. Entonces, es por ello que es importante que ustedes, siendo estudiantes de derecho, si han acabado la carrera, sepan cómo identificar el problema que tiene su cliente y sepan cómo generar y crear una historia persuasiva, que es la finalidad de la teoría del caso. Toda vez que a través de la teoría del caso, lo que vamos a hacer es explicar de forma creíble ya los hechos y la relación que tienen con las pruebas y que al amparo de la ley nosotros tenemos la razón o que tu cliente tiene la razón. O una recomendación que les brindo al momento de elaborar la teoría del caso, estimados participantes, es que cuando ustedes elaboren la teoría del caso, perdón, la batería de la laptop, y ahora sí. Eh, Cuando ustedes elaboren la teoría del caso, tanto de sus moods como de sus casos reales, lo que tienen que hacer en primer lugar, lo que ustedes tienen que hacer es hacer un análisis ordenado de los hechos del caso. En los moods, los hechos no son grandes, son pocos, ¿ya? En los casos reales, la cantidad de hechos es bastante, es bastante grande. Entonces, una recomendación que yo les hago al momento de que elaboren, o mejor organicen los hechos, es que elaboren una línea de tiempo en la cual vayan colocando los hitos en los que han ocurrido los hechos, ¿ya? Eso les va a ayudar para ordenar y clasificar los hechos en orden cronológico. Lo segundo que tienen que hacer, ¿ya? Es realizar un filtro de los hechos, porque todos los hechos no están relacionados necesariamente a un momento, a un tema determinado. Me explico. Pueden estar en un contrato de obra en el que se hayan solicitado 5 ampliaciones de plazo, y por cada una de esas 5 ampliaciones de plazo han ocurrido hechos, pero los hechos de la solicitud de ampliación de plazo número uno de repente están relacionadas con la SAP 2 y pueden estar en una misma línea de tiempo, pero de repente no tienen nada que ver con la SAP 4. Entonces lo que pueden hacer es filtrar hechos en una, dependiendo de los hechos, si es que se comparten o no, pero siempre tiene que haber una línea de tiempo de los hechos generales del contrato. O sea, es indiscutible que la fecha del contrato va a ser la misma para las 5 SAPs. Va a ser indiscutible de que se han presentado 5 SAPs en 5 momentos determinados. Va a ser indiscutible que se realizó la entrega, no sé, de un adelanto de obra. Entonces, tienen que ordenar la información. Esta es una recomendación que yo les doy. Ustedes pueden organizar los hechos de la manera que ustedes consideren conveniente.
pero lo que sí no deben dejar de hacer es en clasificar la información, ordenar los hechos. Eso es fundamental para los moods y es fundamental para los casos reales. Si tú estás en un mood y el tribunal te pregunta sobre un hecho y no lo sabes, ¿qué mensaje se va a llevar al tribunal? Uy, en este caso solo hay 15 hechos y este chico o esta chica no sabe sobre uno de los 15 hechos. Aquí hay un problema. Entonces, hay que tener cuidado con los mensajes negativos que le puedes dar al jurado. Para eso sirve ordenar y clasificar los hechos. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es ordenar y clasificar las pruebas y realizar un filtro de pruebas, tanto para los moods como para los casos reales. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar toda la documentación probatoria y clasificarlos, en primer lugar, por pruebas que nos ayudan a nuestra teoría, perdón, que ayudan a la posición de nuestro cliente. Pruebas que no ayudan a la posición de nuestro cliente, pero que nosotros tenemos que tener mapeado. Una vez que dividamos estos dos tipos de prueba, en el primer bloque donde están las pruebas que nos sirven a nosotros tenemos que ordenarlos de alguna manera, puede ser por temas o puede ser por pretensiones. Y las pruebas que a nosotros no nos ayudan en nuestro caso, las ordenamos de una manera, pruebas que nos dañan mucho y pruebas que nos dañan poco. Pero todas las pruebas, al fin y al cabo, tienen que estar ordenadas, clasificadas y mapeadas. Recuérdense una cosa muy importante, un caso no se gana solamente por los hechos, un caso se gana fundamentalmente por las pruebas que tú tienes. Obviamente en un caso real, en un mood, no interesa mucho la prueba porque no te ponen muchas pruebas, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer en un mood es diseñar una teoría del caso en base al relato de hechos y en base a las pruebas que te hayan podido haber proporcionado y a las normas que vayan a ser invocadas dentro del caso, ¿de acuerdo? Y finalmente, una vez que tú ya tienes los hechos, las pruebas claras, bueno, no finalmente, el tercer paso es revisar la normativa aplicable. Porque en base a la normativa aplicable tú te vas a dar cuenta, o sea, tu ley, en pocas palabras, que los hechos y las pruebas las vas a valorarlas tú internamente de cómo, de qué manera se aplican a la ley o de qué manera la ley se aplica a esos hechos y pruebas. Y tú vas a llegar a una conclusión. Y en base a esa conclusión vas a llegar al cuarto punto. Y el cuarto punto es diseñar tu teoría del caso. Es decir, para diseñar tu teoría del caso, tú tienes que tener en cuenta tres cosas principalmente: los hechos, las pruebas y la ley. Y en base a eso tú diseñas tu teoría del caso. Es decir, en base a eso tú elaboras tu teoría persuasiva de cómo tienes que, de tu teoría persuasiva para convencer al tribunal y para que falle a tu favor. En ese sentido, yo les brindo, ya casi finalizando, algunas breves recomendaciones de los elementos que tiene que tener tu, eh, tu teoría del caso. Tu teoría del caso tiene que tener algunas características. Tiene, en primer lugar, para mí, y esto se los recomiendo a título personal, tiene que ser única. Ahí estaba viendo que no hayan preguntas. Tiene que ser única. ¿Esto qué significa? Que para un tribunal arbitral puede resultar un poco, mm, ¿cómo les digo? Poco creíble que una parte presente dos o, o tres teorías del caso. O sea, por ejemplo, estamos en un caso de incumplimiento del contrato y yo digo que el contrato se ha incumplido por un factor externo, por un evento de fuerza mayor o por un caso fortuito. Y bueno, además de eso, presento otra pretensión diciendo que que el tribunal declare de que el contrato se incumplió por causa imputable a la entidad. El tribunal se preguntará, total, doctor Espinosa, usted me está diciendo con la mano izquierda de que el contrato se ha resuelto por un evento de fuerza mayor y por caso fortuito, y por otro lado me está diciendo que se está resolviendo por causa imputable a la entidad. Son dos mundos totalmente distintos. Claro, puede haber una posible respuesta para eso,
pedir las pretensiones de manera subordinada. Es decir, si tú no me das esto, dame esto. Si tú no dices que es por un evento de fuerza mayor, es por causa imputable a la entidad. De que lo puedo presentar, pero a lo que yo voy es cómo lo va a recibir el tribunal. ¿Cómo lo recibirían ustedes? Yo lo recibiría diciendo, ok, ellos lo que quieren es de que su cliente no tiene la responsabilidad, sea por A, sea por B, sea por C, pero no tienen la responsabilidad de nada y están construyendo teorías del caso con esa finalidad. Puede ser válido para un abogado hacer eso. No discuto ello, no discuto de que no se vayan a presentar las pretensiones así. Probablemente, eh, digamos, le podrán dar la razón en alguna de las pretensiones, pero a lo que yo voy es que finalmente el mensaje que tú le das al tribunal, y recuerden que el tribunal son personas que también sienten, va a ser un mensaje un poco, eh, o sea, van a ponerle una valla al tribunal, ¿de acuerdo? Es a eso a lo que yo voy y a mi recomendación cuando uno presenta una sola teoría del caso. Lo segundo es que debe ser simple. La teoría del caso debe ser sencilla, debe ser redactada de manera sencilla, ¿ya? Eh, y que la puedan explicar en no más de 3 o 4 minutos. Esto ¿por qué es importante? Porque recuerden que el momento central en el que un tribunal te presta atención, y con esto no quiero decir que a lo largo del proceso de la audiencia, por ejemplo, no te presta atención, sí te presta atención, pero en el momento tu discurso comienza tu alegato, ya sea para los puntos o para los casos reales, es el momento en el que el tribunal está centrado en ti. Entonces esos 3, 4, 5 primeros minutos son minutos valiosos en los cuales tú tienes que arrancar presentando tu teoría del caso. Y los 4, 3 o 5 últimos minutos para acabar tus alegatos también son un momento cúspide en el que el tribunal tiene tu atención y en el cual lo que yo recomiendo es volver a explicar tu teoría del caso en esos 3 o 4 minutos o 5 minutos, dependiendo del tiempo que tú tienes, si es que estás en un caso real. Si tú estás en un caso hipotético, como en un mood, en ese primero o segundo minuto en el que tú arrancas explicando tu teoría del caso para que el tribunal ya sepa de qué va a tratar toda tu argumentación. Y cuando finalizas, concluyes remarcando tu teoría del caso, es decir, explicando tu técnica persuasiva del por qué te tienen que dar la razón. El tercer componente para mí es que eh, tiene que ser creíble. Y cuando digo que tiene que ser creíble, significa que no tengo que desarrollar casos inexistentes o no tengo que interpretar o decir que una prueba dice algo cuando en realidad parcialmente dice eso. Tienen que ser presentado de manera eh, amigable, es decir, que pueda ser creíble, que sea empático, que sea de fácil digestión y que obviamente sea lógico. Para que algo sea creíble tiene que ser lógico, porque lo que el tribunal tiene que pensar o tu jurado tiene que pensar este chico tiene la razón en su teoría del caso porque es lógico. Eso es importante. El tema de la lógica está relacionado al tema de la credibilidad. El tema de que, sí, es consecuencia de esto, es algo lógico, eso es importante. Y finalmente es que la teoría del caso tiene que ser autosuficiente. Se preguntarán, ¿a qué se refiere con que sea autosuficiente? Eso significa de que tiene que haber una relación, ¿ya? Entre los hechos y las pruebas. O sea, al margen de la interpretación de la norma que tú le puedas dar para aplicarlo a tus hechos y tus pruebas, tiene que ser autosuficiente en el sentido de que los hechos y las pruebas estén conectadas, que el tribunal arbitral, si se olvida de tu discurso de cómo se interpreta una norma para el caso, al menos se quede con una secuencia de hechos y de pruebas, que obviamente a ti te van a convenir, porque así como tú deduces algo de esa secuencia de hechos y pruebas, el tribunal también tiene que deducir lo que tú has deducido en base a esa secuencia de hechos y pruebas. Es por eso que es importante de que tu teoría del caso sea autosuficiente, que independiente a que tú la plantes,
o que tú la plantees, perdón, el tribunal lo deduzca de la línea de los hechos y las pruebas que tú estás presentando en tu teoría del caso. Eso es lo importante al hablar de la teoría del caso. Y a manera de conclusión, solamente les digo de que tu teoría del caso tiene que estar compuesto de los hechos, de las pruebas y de la ley. Y esto es lo que en general, eh, en conjunto, va a armar tu teoría del caso, tu teoría jurídica, tu construcción del caso, tu hipótesis o lo que denominamos tu teoría del caso. Muy bien, Anderson, estas son las recomendaciones que yo les tengo en estos 35 minutos que he conversado con ustedes. No he visto preguntas en el chat, no sé si tengan preguntas, quieran activar sus micrófonos. Anderson, quedo atento a lo que tú me digas. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna interrogante, puede levantar su manita o en todo caso puede dejarle en la bandeja de mensajes. Muchas gracias, Oira. Bueno, parece que no hay más preguntas por parte del público. Yo más que encantado de haberle compartido estas recomendaciones, que en realidad, como les comenté, no parten tanto de una teoría jurídica o de un debate jurídico, sino desde un enfoque práctico. Espero que les sean de utilidad. En caso tengan alguna duda, alguna consulta, de repente están viendo este video ya en tiempo diferido a través de una grabación. Fabián, los organizadores tienen mi correo electrónico y les pediría que por favor se los faciliten para que en caso requieran de alguna información adicional o tengan alguna consulta adicional, me escriben y yo más que encantado de poder absolver sus consultas. Muchas gracias y a Anderson, Fabián y a la familia de Bill Lauer, nuevamente felicidades por el trabajo que vienen realizando. Es un trabajo muy importante que colabora con la comunidad jurídica en general y bueno, en el caso de este curso que están organizando, contribuye de una manera muy importante a la formación de los estudiantes, ¿no? Que es algo muy importante. Los felicito por esta tarea y más que encantado de acompañarlos en una siguiente edición. A ver, tengo una última pregunta aquí de Marco. Dice, ¿cómo enfrentar una parcialización de un miembro del tribunal arbitral frente a un caso, a pesar de que hayas hecho una buena teoría del caso? Es una muy buena pregunta, Marco. La ley de arbitraje te establece, bueno, otorga el derecho a las partes a presentar una recusación al tribunal arbitral. ¿Qué es la recusación del tribunal arbitral? Es un mecanismo por el cual la parte le dice a la Corte Superior de Arbitraje, la Corte Superior de Arbitraje es el órgano del centro de arbitraje que se encarga de resolver las recusaciones de los tribunales arbitrales. Esto en los arbitrajes administrativos, como la Cámara de Comercio de Lima o el de la Católica. Entonces, mediante la recusación, en pocas palabras, lo que va, si tú le dices, le tocas la puerta al Consejo Superior de Arbitraje y le dices, oye, Consejo, de estos tres árbitros hay uno que ha hecho A, B, C y D. Y debido a estos hechos, a mí me genera que ha perdido su independencia y su imparcialidad y por lo tanto no debe formar parte del tribunal arbitral. Recuerden que un árbitro debe ser independiente e imparcial durante todo el proceso. Eso te va a garantizar y te va a dar la tranquilidad de que te han emitido un laudo correcto, no sesgado, no a favor de una parte, sino que han emitido un laudo acorde a derecho. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú puedes hacer, Marco, es presentar una recusación. Obviamente tu recusación tiene que estar correctamente planteada para que cuando el Consejo Superior de Arbitraje la revise, diga, el doctor Marco Ramírez tiene la razón. Yo veo que el doctor José Espinosa ha perdido la independencia y la imparcialidad por el hecho A, por el hecho B y por el hecho C. En consecuencia, fundada la recusación y el árbitro José Espinosa es retirado del tribunal. Ese es el mecanismo, mi estimado Marco Ramírez. Bueno, me estaba despidiendo, agradeciendo una vez más a la familia de Bill Lauer y para lo que necesiten, Anderson, Fabián y a la familia de Bill Lauer, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias.
Gracias a Muchis- ti, Marco, y gracias, Zoe, y gracias a todos. Buen fin de semana, cuídense. Muchas gracias, doctor. Nos vemos.